Licenciado David Posada, ¿me escucha? Buenas tardes, agradecerle, licenciado, la atención que ha tenido de participar en este ciclo de conferencias. Listo. No, muchas gracias. Ya puedo hablar. Gracias. Ok. Pues antes que nada, darle la bienvenida, agradecerle el apoyo que nos ha brindado para participar en esta serie de conferencias que organiza el Gobierno del Estado a través del órgano de consolidación, evaluación y seguimiento del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Baja California Sur. Quiero darle las gracias, quiero reiterarle nuestro agradecimiento por el apoyo a este ciclo de conferencias. De igual manera, quiero agradecer a todos los participantes a la presente conferencia. Me gustaría presentar al licenciado David Posada Munive, egresado egresado de la carrera de la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me gustaría hacer una pequeña remembranza. La formación académica es, como lo comenté hace un momentito, la licenciatura en Derecho por la Universidad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el grado de maestría en Administración Pública por la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, doctorante en Seguridad Pública, Procesamiento Penal y Política Criminal por el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo en Ciencias Policiales, en alianza con la Federación Internacional de Criminología y Criminalística. Dentro de su formación profesional, es consultor en materia de seguridad y prevención de las violencias y la delincuencia, director de desarrollo educativo, subdirector de lo consultivo y normatividad dentro de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Servicio de Protección Federal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Subdirector de contratos dentro de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Servicios de Protección Federal, Comisionado Nacional de Seguridad Pública. Jefe de Departamento de Asuntos Normativos, Jefe de Departamento de Orientación Jurídica, Jefe de Departamento de Proyectos Legislativos, analista jurídico en temas de seguridad y criminalística, con amplia experiencia en la materia de la docencia. Pues sin más preámbulo, licenciado, me gustaría reiterarle nuestra distinción aquí por parte del órgano de consolidación. Lo invitamos pues a que dé inicio a esta conferencia. El tema es la legalidad de la detención en la práctica policial. Sin más preámbulo, licenciado, le cedemos el micrófono. Muchas gracias. Le agradezco mucho, maestro Arturo Aguayo, titular del órgano de consolidación del sistema penal en Baja California Sur, por la invitación. Para mí es un honor estar colaborando con ustedes en este día. Gracias a todos los compañeros por estar presentes. Eso demuestra la vocación de servicio que tienen todos ustedes. Gracias también a la maestra Erika Camacho por la atenta invitación, a mi capitán Armando Carreón, titular de la Policía Procesal de esa entidad, por la consideración. Saludo con mucho aprecio a compañeros que estoy viendo conectados, el subinspector Rocha Bobadilla, el suboficial Domínguez Nieves. Muchas gracias a todos y sobre todo felicitarlos por esta pues oportunidad que se dan, que nos damos todos como servidores públicos para seguir profesionalizándonos. Eso habla muy bien de cada uno de ustedes. Felicidades por ello. Y sin más, pues vamos a platicar sobre este tema que ya refirió el maestro Arturo Aguayo, la legalidad de la detención en la práctica policial. Voy a permitirme compartir mi pantalla para poner una presentación corta. Me gustaría que nos abocáramos más a las preguntas y respuestas, porque seguro hay muchos comentarios, muchas dudas. Este tema es muy controvertido. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado únicamente a nivel de tesis aisladas y no hay
jurisprudencia todavía materializada o formalizada para hablar sobre muchos vertientes y complejos jurídicos que auxilien y den certeza jurídica al procedimiento policial en la materia. Como comentó el maestro Arturo Aguayo, soy consultor en temas de seguridad y prevención de las violencias y las delincuencias, con Black Tie Industries, y bueno, por ello es que hago alusión a en esta lámina al logo de esta empresa. Vamos a empezar a diferenciar y entender el concepto de legalidad en México. Todos lo hemos analizado en algún momento porque es un principio de actuación constitucional de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La legalidad es imperante en el actuar policial y de cualquier servidor público, por supuesto. ¿Qué quiere decir la legalidad? Bueno, pues que nuestra actuación como servidores públicos debe estar apegada y ajustada a un marco jurídico, a una ley positiva que esté escrita, que esté vigente. Eso vamos a entender por legalidad en términos generales. Ahorita lo vamos a ampliar de una manera más precisa, más inteligible para todos nosotros, para que podamos discernir entre lo que es legal, entre lo que es legítimo, entre lo que es justo, ¿no? Y entonces podamos entender con mayor precisión nuestras funciones y el impacto que genera en la sociedad. A final de cuentas, el policía y la sociedad son el binomio que genera la percepción de seguridad en el mundo, ¿no? Podemos ver aquí en esta lámina algunas imágenes que nos hablan sobre lo que alude a una detención policial, ¿no? Y entonces vamos a revisarlo de manera puntual, diferenciar algunos procedimientos policiales que gran controversia han causado sobre su legalidad e incluso sobre su constitucionalidad. Vamos a partir de estas premisas. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, me parece que va a haber un espacio al final de esta charla para poder dar lugar a preguntas y respuestas. Esta presentación está basada en estos aspectos únicamente. Sería muy extenuante hablar de todas las aristas legales que puede tener una detención, pero vamos a ceñirlo en el concepto de detención, su fundamento legal, algunas pautas del procedimiento policial respecto a la detención, qué requisitos de formalidad debe tener una detención y, por supuesto, una puesta a disposición para que sea sobrellevada en un control legal de la detención ante una instancia judicial, ¿no? Vamos a hablar, por supuesto, de los derechos que asisten a las personas en detención y finalmente vamos a referir al procedimiento de puesta a disposición como un objetivo de la detención. Quisiera que analizáramos esta pequeña frase de Luis Brandois que nos dice, si queremos respeto a la ley, primero tenemos que hacer la ley respetable. Nosotros como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como servidores públicos, operadores del sistema de justicia penal en México, esto es algo que debemos tener siempre presente. Buscamos el cumplimiento de la ley, pero esta ley debe estar dotada de ciertos criterios y principios jurídicos que emanan incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hablamos de seguridad jurídica, de certidumbre, de certeza jurídica, de todo esto que dota a una norma jurídica de legitimación, ¿sí? Y que le da este carácter de legal. Esa ley que se construye con un lenguaje claro, que se publica oportunamente, que tiene buena difusión, que alcanza a los gobernados para que primero la conozcan y después la entiendan y en consecuencia la respeten, es esto lo que construye una ley respetable. A su vez, nosotros, servidores públicos, forjamos esa respetabilidad de la ley con nuestro actuar. Entonces, cuando nosotros reflejamos ese ejemplo y esa cultura de la legalidad, ¿sí? Cuando reflejamos en nuestra propia actuación honestidad, conocimiento de la ley y del imperio que esta denota,
y sobre todo que nosotros respetamos en primer término las leyes que rigen nuestra actuación, sin duda esa ley va a ser respetada por los ciudadanos. Si queremos respeto a la ley, tenemos que hacer la ley respetable. Pasando al concepto de detención, el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente nos define a la detención como la restricción legal y temporal de la libertad de una persona, con la finalidad de ponerla a disposición de una autoridad competente, sin demora, por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señale como delito o una falta administrativa. La definición que les presento está un poco ampliada porque quiero resaltar puntos específicos. Primero que nada, es que esa restricción de la libertad de una persona, entendamos la libertad de una persona como un derecho humano y que tenemos en nuestras manos como policías aprensores, un derecho humano de otra persona. Y de ahí emana la importancia de conocer en el amplio sentido la legalidad de este procedimiento policial. Entonces, esa detención la debo llevar a cabo conforme a parámetros de legalidad y sobre todo tener en cuenta la temporalidad que voy a tener bajo control, ese derecho humano, la libertad de una persona, ¿sí? Y la finalidad de esto es ponerla a disposición de una autoridad competente. Y nos dice la Constitución que lo debemos hacer sin demora, es decir, de manera inmediata, cuando los elementos que estén objetivamente acreditados nos permitan justificar el tiempo que estuvo detenida esta persona, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esta parte de sin demora. Lo tengo que poner a disposición sin demora. Esto es una suerte de que se llevan malas prácticas en las corporaciones policiales, de que al detenido se le lleva a la comandancia, a la base de operaciones o algún C5, etcétera, para hacer una ficha de identificación criminal, sacar la foto para los medios de comunicación o la nota o la famosa nota roja, etcétera. Son malas prácticas que tenemos que evitar, porque la Constitución nos refiere que tenemos que hacer la puesta a disposición una vez que se concreta la detención de manera inmediata a la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? Bueno, pues para hechos que la ley señala como delito, sin duda va a ser una fiscalía, el Ministerio Público, ¿no? Si se trata de una falta administrativa, pues el juez cívico, juez calificador, oficial calificador, juez de barandilla, como se llame en su municipio. Esas son las autoridades competentes a las que hay que poner a disposición a las personas en detención. No hay que olvidar esta parte que nos dice por su probable participación. Esta palabra probable, debemos tomar en cuenta este principio constitucional también de la presunción de inocencia. Toda persona en detención debe ser tratada y reconocida como inocente. Hasta que una autoridad judicial no determine su responsabilidad en ese hecho probablemente delictivo, para nosotros va a ser un probable responsable, un indiciado incluso. La Constitución nos refiere a estas personas como indiciados. Incluso todavía no son imputados, como en muchas ocasiones nos han dicho, ¿no? Va a ser imputado hasta que un Ministerio Público en presencia de un juez le informe a esta persona indiciada en ese momento que se está llevando una investigación en su contra por su probable participación en un hecho que la ley señale como delito. Y que se lo haga de conocimiento en presencia de un juez. En ese momento que se le conoce como formulación de imputación, tendrá el carácter de imputado. Antes de esto, que es el plazo de retención ministerial, y desde que nosotros, como primeros respondientes, llevamos a cabo una detención, se le conoce como indiciado. Podemos nosotros llamarle probable responsable, pero es importante que nosotros le demos un trato, ¿sí? Como si fuera una persona inocente, porque todavía no se ha determinado judicialmente su responsabilidad. Eso es muy importante que lo entendamos y que lo llevemos en práctica en todas las etapas del procedimiento policial de detención. Entendido entonces el concepto de detención, vamos a revisar cuáles son los supuestos de una detención, primero que nada en flagrancia. Cuando nuestra Constitución, en el artículo 16, nos habla de los supuestos en flagrancia, se trasladan a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, la ley adjetiva única en materia penal para toda la República, y nos dice el artículo 146 cuáles son esos supuestos de flagrancia. Y nos dice que hay dos supuestos de flagrancia únicamente. El primero de ellos
es cuando una persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Cuando es apreciado por los sentidos en el momento que está cometiendo un delito y se materializa la detención, ese es un supuesto de flagrancia. El segundo supuesto de flagrancia tiene dos hipótesis. Cuando la persona es detenida inmediatamente después de haber cometido el delito. Estas dos hipótesis son: es sorprendido cometiendo el delito, es decir, el delito se consumó, y es perseguido material e ininterrumpidamente. Esto quiere decir que hay una persona, un agente de la autoridad, que se adentra en una persecución material contra este probable responsable. Y que esa persecución material no se interrumpe. Eso va a llevarnos a un supuesto de flagrancia. Y la otra hipótesis es cuando esta persona que ya cometió el delito es señalada o está cometiendo el delito, es señalada por una víctima u ofendido, o algún testigo presencial de los hechos, o alguien que hubiera intervenido con ella en la comisión también, ¿sí? Y esta persona que es detenida tiene en su poder instrumentos del delito, objetos del delito o productos del mismo, ¿sí? O que esta persona cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en su comisión. Vamos a revisar qué es todo esto de indicios, información, elementos que hacen presumir fundadamente que intervino en la comisión de un probable hecho que la ley señala como delito. ¿Sí? Nos dice este epígrafe acápite del artículo 146, que para los efectos de la fracción segunda, inciso B, es esta última hipótesis que menciono, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de haber cometido el delito, no se interrumpió su búsqueda o su localización. Y esta búsqueda o localización, de igual manera, puede ser apoyada por herramientas tecnológicas como el C5 o el C4, C3, el sistema de videovigilancia que exista en ese lugar, apoyo de otros compañeros, y cuando exista comunicación con los agentes aprensores, se puede actualizar este supuesto de flagrancia, porque la idea es que esta persona la búsqueda de esta persona, no haya sido interrumpida. Esos son los supuestos de flagrancia en los que un policía puede detener a una persona. ¿Cuáles son los objetivos de la detención policial o de la detención? Aquí tenemos también un concepto de detención que se asemeja al que ya referí. La detención tiene, entre otros, estos objetivos fundamentales. El primero de ellos es impedir que la persona cometa o continúe cometiendo un hecho que la ley señale como delito. Es decir, evitar que el delito se consuma, ¿sí? Y si se consumó, bueno, pues que sea detenido por haberlo cometido. El otro de ellos es que a esta persona detenida se le presente ante una autoridad competente, ¿sí? Cuando es detenida en flagrancia, o ante aquella que ordenó su detención. Este es el caso cuando se realiza una orden de detención o de aprehensión por parte de una autoridad competente. Entonces, ese es otro de los objetivos, llevar a una persona ante la autoridad competente, lo que conocemos como puesta a disposición. Otro objetivo de la detención es permitir que se realicen actos de investigación, sobre todo los primeros actos de investigación. Vamos a estudiar a lo que se refiere esta parte del plazo de retención ministerial y la etapa de investigación inicial o bien la etapa de investigación complementaria. Y por último, evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia. ¿Sí? Es decir, que esta persona sea presentada ante un ministerio público y que este ministerio público determine si tiene los datos suficientes de información para ejercer la acción penal, ¿sí? Y entonces llevarlo a una instancia judicial. Pero les hablaba de otro concepto hace unos momentos, ¿sí? Y que es importantísimo diferenciarlos. La retención, en lugar de la detención, la retención. Como procedimiento policial, vamos a analizarlo como procedimiento policial. ¿Qué es una retención? Bueno, esta definición, que es propia, es una interpretación de diversos criterios jurisprudenciales y legales, dice, es la restricción temporal de la movilidad y libertad de tránsito de una persona dentro de supuestos legales, con la finalidad de llevar a cabo los primeros actos de investigación o bien acciones policiales legítimas con fines de prevención.
Lo que nosotros conocemos como, o bueno, no nosotros, pero coloquialmente se conoce como retén, realmente es un control provisional preventivo, así es como jurídicamente se denomina. Y existen otros procedimientos también policiales de seguridad con fines de prevención que están legitimados, como las inspecciones que se hacen en los filtros aeroportuarios, controles de acceso, incluso los programas de alcoholemia, ¿no? De prevención de alcoholemia, los alcoholímetros, los famosos retenes que así se conocen por la sociedad. Estos dan pie a este procedimiento policial. Y lo que hacen es restringir su movilidad, es decir, esta persona se va a estar sujeta a una probable inspección o entrevista y entonces le estamos impidiendo, en cierta manera, que deambule o transite por determinado espacio. Y eso está, por supuesto, legalmente justificado, o se debe justificar, perdón, legalmente. Vamos a revisarlo puntualmente todos estos procedimientos. Entonces surge la pregunta, porque cuando nosotros hemos realizado estas retenciones, si con fines preventivos, normalmente llevamos malas prácticas y entonces no falta aquel persona sujeta al procedimiento de retención, pues que se acredita o se dice ser un abogado, conocer sus derechos y que se resiste al procedimiento policial, ¿no? Ya sea a la entrevista o a la inspección, se resisten a este procedimiento, argumentando que lo que está actualizándose en ese momento es un acto de molestia y que la Constitución prevé esta prohibición del acto de molestia por parte de una autoridad cuando no tiene un mandamiento escrito emitido por una autoridad competente. Y a mí me ha tocado muchas veces que dicen mandamiento escrito por autoridad judicial. Eso es falso. El mandamiento debe ser por una autoridad competente, ¿sí? Nos dice el artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Y aquí viene la clave. Si no es en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Ojo, no es autoridad judicial, puede ser autoridad competente, nuestro propio mando, el Ministerio Público, el fiscal, etcétera, ¿no? Vamos a ver que otra de las claves es esto, que ese mandamiento escrito funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Qué es la fundamentación? Bueno, que ese mandamiento tenga un soporte jurídico, que la facultad de la autoridad, ya sea de ordenar ese acto de molestia o de llevarlo a cabo, esté fundado. Motivado quiere decir que haya argumentos lógicos, ¿sí? Sospechas razonables objetivas o elementos razonables de apreciación para poder llevar a cabo este acto de molestia. Ahorita vamos a precisar todos estos detalles. Pero es importante que sepamos que el artículo 16 constitucional no lo tomemos nosotros como una herramienta ciudadana para resistirse a los procedimientos policiales cuando están legalmente ejecutados. Por su parte, y yo siempre digo, las leyes se deben interpretar y analizar de manera armónica, de manera sistémica y no de manera aislada. Un solo artículo per se no nos va ni a fundar nuestro procedimiento y mucho menos a darle una motivación, como tampoco al particular o al ciudadano le va a dar los argumentos jurídicos suficientes como para resistirse a nuestro procedimiento policial cuando está legalmente fundado y motivado. Bien, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entonces, bajo este libelo, nos refiere en su artículo 41, fracción tercera, que es una obligación de los integrantes de las instituciones policiales apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Importantísimo esta parte, bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Es al Ministerio Público a quien le compete la persecución penal, ¿sí? Y es el Ministerio Público quien conduce jurídicamente la investigación de los delitos. Entonces, cuando estas autoridades lo soliciten a las instituciones policiales, es deber de los elementos operativos policiales apoyar a estas autoridades.
Por su parte, en el artículo 75, fracción segunda de la misma Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que nos refiere a las 4 funciones mínimas que toda institución policial debe desempeñar. La primera es la investigación, la segunda es la prevención, la tercera es la proximidad y la cuarta es la reacción, de acuerdo a la última reforma a esa ley. Bien, respecto a la fracción segunda que nos habla de prevención, nos refiere que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas y realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción. Esto de circunscripción se refiere a la jurisdicción territorial en la que una policía, llámese municipal o estatal, tiene competencia. Entonces, estos artículos nos hablan de que efectivamente hay una diversidad de normas jurídicas que apoyan el procedimiento policial de la detención, de la retención y de los actos de investigación que de ella derivan. Pero también hay que tomar en cuenta otra normatividad, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 132, que nos habla de las obligaciones de los policías. En su fracción séptima, nos dice que los policías tienen la obligación, ¿sí? No es una prerrogativa ni es un derecho, es una obligación que nos dice practicar las inspecciones y otros actos de investigación, reportar sus resultados al Ministerio Público. Si de una inspección, ¿sí?, o un acto de investigación encuentro, localizo elementos que presuman la comisión de un probable delito, debo reportar al Ministerio Público tales hechos, ¿no? Informar sus resultados, ya sea como primeros respondientes, ya sea para llevar a cabo el registro de la detención, o bien para materializar una puesta a disposición. En fin, cualquiera que sea el objetivo de esto, lo imperante es reportar los resultados de esos actos de investigación al Ministerio Público. Para aquellas inspecciones o para aquellos que se requieren con actos de investigación que requieren autorización judicial, se debe solicitar esa autorización judicial al Ministerio Público. Estamos hablando de los actos de investigación que requieren control previo judicial, que están señalados en el artículo 252, si no mal recuerdo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bien, siguiendo esta lógica del Código Nacional, el artículo 266 nos refiere a los actos de molestia y nos dice que todo acto de molestia deberá llevarse con respeto a la dignidad de la persona y antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad debe informarle a esta persona sujeta al procedimiento sobre los derechos que le asisten y solicitar, en una primera instancia, solicitar su cooperación. Aquí vamos a empezar a hablar sobre los niveles de contacto del que nos habla la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en primer grado, segundo grado, tercer nivel o tercer grado, o que también se refieren un poco a lo que es el uso de la fuerza, ¿sí? Que el policía ejerce para poder llevar a cabo sus funciones. Y aquí nos da una pauta este artículo 266 de la cual se abusa y se malinterpreta. Se realizará un registro forzoso solo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Esto no quiere decir que si la persona cuestiona el procedimiento, se está resistiendo. Cuando hablamos de uso de la fuerza y hablamos de una resistencia pasiva, tenemos que entenderla en su amplio contexto. El cuestionar el por qué es el procedimiento no es una resistencia. Hasta ese momento, tampoco se considera una actitud cooperativa, pero hasta ese momento, digamos que este ciudadano está transitando entre cooperar y resistirse. Pero si nos está preguntando el porqué del procedimiento es porque nosotros ya incumplimos con lo que nos demarca este artículo. Debo informarle el procedimiento y por qué lo estoy llevando a cabo y los derechos que le asisten. Y entre esos derechos que le asisten, de acuerdo al artículo 20, apartado B de la Constitución, es informarle sobre los motivos de su detención, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar mucho el aspecto operativo en el sentido de que si voy a realizar un registro forzoso es porque yo voy a acreditar ante una instancia judicial en el control de detención que esta persona no cooperó y que esta persona se resistió.
pero que previo a ello yo le informé el motivo de la detención o retención. Además le informé de los derechos que le asisten. Además me identifiqué como una autoridad competente, etcétera. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con esta situación de los actos de molestia. Están protegidos o garantizados en cuanto a lo que es un derecho humano a la seguridad jurídica. Esto es una garantía constitucional. Entonces, mucho cuidado con cómo ejercemos un acto de molestia cuando no tenemos una causa legal que motive el procedimiento y que evidentemente este procedimiento esté fundado, ¿no? Y sobre todo respetando todas las garantías constitucionales que se tienen para los gobernados. Es bien importante esto. Por su parte, otro artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 251. Actos de investigación que no requieren autorización previa del juez de control. Hay que revisar este catálogo bien importante. Entre ellos están las entrevistas, la inspección de personas, la inspección de lugares, de objetos, de vehículos, entre otros, ¿no? Todos estos que están señalados en el artículo 251 los puede llevar a cabo la policía sin autorización previa del juez de control. Y en el artículo 267 y 268 nos va a reglamentar o regular, perdón, estos dos, la inspección y la inspección de personas. El artículo 267, en su segundo párrafo, si no mal recuerdo, dice esta pauta que es bien importante. Será materia de inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por los sentidos. No me voy a sacar de la manga la inspección solo porque yo sé que normalmente una persona guarda un arma en la guantera o transporta cosas debajo de los asientos o transporta cosas en la cajuela, etcétera. Ojo con eso. Yo sé que la experiencia policial, el conocimiento empírico es muy útil para llevar a cabo buenos procedimientos policiales, pero recuerden que deben estar justificados mediante una valoración objetiva de aquello que nos llevó a realizar este acto de investigación. Entonces, esta es una de las pautas esenciales para que el policía pueda justificar su acto de investigación, que se traduce en un acto de molestia, por supuesto. Algo que se apreció directamente por los sentidos. Tenemos 5 sentidos, ahorita platicamos de ello, pero todo el mundo los conocemos, ¿no? Y en el artículo 268 también el Código Nacional de Procedimientos Penales nos refiere a este texto. La policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en casos de flagrancia, o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. No que se presume o que se sospecha o que pues casualmente detuve a una persona o a un vehículo y entonces pues para ver si trae algo lo voy a inspeccionar. Estoy bajo el supuesto de la investigación de un delito. Por eso refería a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública antes que al Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales es la ley adjetiva de un procedimiento penal, no en materia de prevención del delito. Esto quiere decir que ya hay un delito investigándose en curso. En muchos de los casos, cuando ya hay una carpeta de investigación integrada y una acción penal ejercitada por el Ministerio Público. Todo lo que acontece fuera de estos contextos es materia de prevención, ¿sí? No hay un delito en curso, la investigación de un delito en curso. Por lo tanto, el Código Nacional de Procedimientos Penales no es la norma idónea para justificar el procedimiento, como muchos lo estamos haciendo y yo lo he escuchado de muchos instructores. Puedo implementar un punto de control de provisional preventivo, un retén, y parar no sé, a los camiones, a los trailers o a los camiones Torton. Pues porque en esta carretera siempre aquí en los camiones Torton es donde transportan huachicol, ¿no? Ok, sí, el huachicol es un delito, sí es correcto, pero ¿cuál es la investigación en curso respecto al delito de huachicol? ¿Qué autoridad te solicitó a ti, policía, investigar esos delitos? Las noticias y la estadística no es un mandamiento emitido por autoridad competente. Entonces, vamos a basar nuestras investigaciones en los requerimientos emitidos por autoridad competente, los mandamientos de los que nos habla el artículo 16. Pero fuera de este contexto, por supuesto que también se puede soportar jurídicamente un acto de prevención. ¿Por qué? Porque el secretario de Seguridad, el comisionado estatal de seguridad o la autoridad
como se denomina en nuestra entidad federativa, tiene la facultad legal y reglamentaria seguramente de establecer programas de prevención del delito, ¿no? Y entonces el artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos habla de las acciones de prevención. Y las funciones que están señaladas en los artículos 40 y 41 de la misma Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos hablan de las funciones de los integrantes de las instituciones de seguridad pública y policiales respectivamente. Las leyes de seguridad respectivas de las entidades federativas también dotan de esta facultad a las autoridades policiales. Pero vamos a ceñirnos a la legalidad de cuándo voy a poder establecer un programa de prevención o un punto de control provisional preventivo para que nuestras retenciones no sean aleatorias, no sean indiscriminadas y no estén basadas en estereotipos, es decir, respeten los derechos humanos, ¿sí? Yo quiero que todo esto lo tengamos ahorita procesando y que nuestra ardillita esté corriendo en nuestra cabeza, porque es muy importante que entendamos que dotar de legalidad a nuestro procedimiento policial nos va a llevar, primero, a que el sistema penal funcione y se consolide. Segunda, también nos va a dar certeza jurídica a nosotros como policías para no ser sujetos a una responsabilidad penal o administrativa. Y tercera, se cumple uno de los objetos del proceso penal, que son los que nos señala el artículo 20 constitucional, que son proteger al inocente, que el culpable no quede impune, garantizar la reparación del daño, ¿no? Y por supuesto, en eso tenemos que contribuir nosotros, ¿no? Bien, continúo. Productos relacionados con derecho considerado como delito que se investiga. Ok, la revisión consistirá en una exploración externa de la persona, externa, primer nivel, y sus posesiones. Ahora, cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo requerirá autorización judicial, porque esto no es una inspección realmente, aquí hay un problema de legística y de hermenéutica jurídica, es decir, de técnica legislativa y de interpretación de la ley. Porque esto ya no implica una inspección necesariamente, sino una revisión corporal en muchos sentidos, ¿no? Y esto ya requerirá una autorización del juez de control. Antes de cualquier inspección, la policía deberá informar a la persona del motivo de dicha revisión y respetar en todo momento su dignidad. Y otra vez, la norma nos reitera esta obligación. Debo informar por qué lo estoy revisando. ¿Y qué es lo que realmente nosotros hacemos? Yo lo he hecho, debo confesarlo, yo lo he hecho porque cuando estás en un procedimiento policial, operativamente hablando, no es que te bloquees, simplemente sabes que hay muchas cosas en juego. Y aquí entra la inteligencia emocional del policía. Hay muchas cosas en juego. No hay tiempo como para informarle a una persona que representa un riesgo para mí, mis compañeros o terceros, de informarle por qué lo estoy deteniendo. Eso me queda muy claro y también soy empático con esta parte, pero la norma es muy clara en el sentido de informar a la persona el motivo de dicha revisión. Por ello es que viene la táctica policial y la técnica policial por la cual un policía, se aproxima a una persona que va a ser sujeta a un procedimiento como la detención, la retención, la inspección o la entrevista, cualquier otro acto de investigación. ¿Sí? Esto ya son cosas que se ganan con la experiencia y que, bueno, a veces cada situación es muy distinta, y eso me queda muy claro, pero no perdamos de vista esta parte. Tengo el deber de informar a esta persona por qué la voy a revisar, por qué la voy a inspeccionar, por qué la detuve, por qué la retuve, y en todo momento voy a respetar su dignidad. Esto de respetar su dignidad no dice que si voy a inspeccionar a una mujer, yo debo ser mujer, no dice que si voy a inspeccionar a un menor, tengo que tomar ciertas medidas. Esas son garantías que emanan de diversos ordenamientos e instrumentos internacionales, que también se deben observar, pero lo que invariablemente sucede y que todos los documentos jurídicos que he revisado consideran es que primero que nada se pondera la propia seguridad del policía, ¿sí? Y obviamente el hacer valer la seguridad pública, preservar el orden y la paz públicos. Entonces, si yo, policía, hombre o mujer, soy el único disponible para realizar un acto de investigación, una detención, sin importar si la persona a la que va a ser sujeta al procedimiento pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad o no, tengo que llevarlo a cabo respetando su dignidad. ¿Sí? Les decía entonces que, para ser más visual, es materia de inspección todo aquello que puede ser percibido por los sentidos.
Y aquí te pongo algunos ejemplos gráficos, ¿no? En la fotografía que se ve en la parte superior izquierda de sus pantallas hay una persona, ¿sí? Imaginemos que todos estos son policías, que está inspeccionando lo que conoceríamos como la técnica del cacheo. Dejemos a un lado si es mala técnica o buena técnica, ¿no? Pero está percibiendo por el sentido del tacto, ¿sí? En la ropa, en la parte exterior de las ropas de la persona sujeta al procedimiento de inspección. Si esta persona con el tacto identifica una probable arma de fuego, una probable arma blanca o algún elemento o producto o objeto de un delito, entonces solicitará a esta persona que con las medidas de seguridad adecuadas y previendo los riesgos que estén presentes, que presente, ¿sí? Que muestre lo que tiene en sus ropas, ¿sí? O bien, si no queda lugar a dudas sobre lo que tiene ahí, por su propia seguridad podrá aplicar algún otro procedimiento policial, como ponerlo sobre la pared, decirle que se tienda en el suelo, algún otro comando verbal e incluso aplicar candados de mano, ¿sí? Por la propia seguridad. Y eso está perfectamente justificado. ¿Por qué? Porque hay una valoración objetiva, razonada por parte del elemento policial para profundizar o incrementar su nivel de actuación en cuanto al uso de la fuerza refiere, ¿no? En fin, en esta segunda imagen superior derecha, vemos un vehículo que pues aparentemente tiene una mancha roja, probablemente hemática, de carácter hemático, en la parte de la fascia trasera, ¿no? Se ve un poco golpeada la cajuela del vehículo, eso lo estoy percibiendo por la vista, por supuesto. Otro sentido, la vista. Entonces, hay una sospecha razonada y objetiva que me va a permitir llevar a cabo una retención y un acto de investigación posterior, ¿no? Otro ejemplo, una persona que fumó o está fumando alguna sustancia prohibida, restringida o de uso controlado, por supuesto se percibe por el olfato. También tenemos el ejemplo del binomio canino, ¿sí? Por supuesto es materia de inspección. ¿Por qué pues al binomio canino? Porque la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice, será materia de inspección todo aquello que pueda ser percibido por los sentidos. No dice por los sentidos del policía, ni por los sentidos del agente investigador, dice por los sentidos, ¿no? Sé que el perro no es una persona, ¿no? Y tampoco puede considerarse de estricto sentido jurídico como un elemento policial, ¿no? Pero sí es un elemento de apoyo policial, ¿no? Es una herramienta de trabajo para el policía en este caso. Y tiene sus sentidos. Y por supuesto, está demostrado su eficiencia, ¿no? Y su permisividad legal también. Y en la parte inferior izquierda tenemos una persona en el compartimento trasero de un vehículo, pues que tal vez esté gritando o pateando el portaequipajes, alguna pared del vehículo, y el policía escucha. El policía escucha que hay un ruido inusual en el vehículo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Solicitar a la persona sujeta al procedimiento de retención que abra la cajuela. Si la persona se resiste, como estoy escuchando algo, tengo suficientes elementos objetivos y razonables para inspeccionar forzosamente ese vehículo, ¿no? Es por ello que es importante esta pauta que nos demarca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces voy a ahondar un poco más en esto del control provisional preventivo, y hay una tesis aislada, me parece muy acertada por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos habla sobre este punto de control provisional preventivo. Perdón, voy a tomar agüita. ¿Cuál es la finalidad de estos controles preventivos provisionales? Evitar la comisión de delitos, ¿sí? Es decir, prevenir. Y aquí viene todo lo que les decía, que también emana de otras legislaciones que están, que no solamente son el Código Nacional de Procedimientos Penales. Quitémonos de la mente esta parte de que solamente el Código Nacional de Procedimientos Penales sustenta nuestra actuación, ¿sí? Evitar comisión de delitos, pero lo tenemos que hacer, estos puntos de control provisional preventivos, llamados retenes, con base en información de delitos previamente denunciados, ¿sí? Importantísimo que lo tengamos claro, todos, con base en información de delitos previamente denunciados. No con base en colmillo, no con base en experiencia policial, no con base en estadística policial, no con base en reclamos sociales, en delitos previamente denunciados. Y esas denuncias se hacen ante la policía o ante el Ministerio Público. Ahorita voy a explicar más esto.
La realización de estos controles excluye la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínima que lo justifique, ¿sí? Ahora, para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional, es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva, que tiene sus propios elementos lingüísticos y objetivos, ¿sí? De que se está cometiendo un delito o de que se cometió un delito, ¿no? Y no solamente una sospecha simple que derive de un criterio subjetivo de la autoridad, como lo es la experiencia, como lo es el estereotipar a las personas. O sea, sí, yo sé que las dos personas que, que viajan en una motocicleta tipo cargo, ¿no? Y con una mariconera a un lado o colgando por la parte de atrás y que van fijándose en una vialidad transitada o cargada de tránsito vehicular, van fijándose en las ventanillas traseras. La persona que va en la motocicleta de atrás va fijándose en las ventanillas traseras. Eso lo sé. Sé que esas personas hay una alta probabilidad de que sean delincuentes, ¿sí? Y que los puedo detener, bueno, y que yo podría retenerlos para inspeccionarlos y seguramente voy a encontrar un arma de fuego o un arma blanca. Pero esos son elementos subjetivos, criterios subjetivos míos que me ha dado la experiencia policial o de ustedes, que les ha dado el día a día. Pero si no hay una sospecha razonada de esto, entonces no vamos a justificar constitucionalmente este control preventivo provisional, ni la retención, ni la inspección. Pero vamos a jugar con todo esto, con el conocimiento teórico, el conocimiento empírico y el razonamiento jurídico. Todo esto, cuando se conoce y se aprovecha de manera profesional, otro de los principios constitucionales de actuación, va a dotar de legalidad nuestra actuación, ¿sí? Solamente hay que saber emplearlos, ¿no? Seguimos revisando esta tesis aislada. Para acreditar empíricamente la sospecha razonable objetiva, son relativas a los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas y los testigos. ¿Dónde se describen estos lugares, objetos, sujetos, etcétera? En las denuncias que haya recibido la policía o la fiscalía, ¿no? Siguiente párrafo o parte del texto. Las condiciones en las cuales la policía estará en posibilidad de llevar a cabo un control de detención se actualizan cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas y o desafiantes. Estos elementos paralingüísticos y kinestésicos que nos hacen pensar, de acuerdo a nuestra experiencia, que una persona, ¿sí? Está teniendo un comportamiento inusual, tal vez nervioso, ¿sí? Que nos hace sospechar, en teoría, fundadamente, que algo hay indebido en esto, ¿no? Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente para justificar la inspección más profunda o una detención, ¿no? ¿Por qué? Bueno, las condiciones circunstanciales que justifican la realización de un control preventivo provisional por parte de la policía son que haya una denuncia, ya sea informal o anónima, un señalamiento tal vez, o porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de un delito. Y esto puede derivar de los primeros niveles de contacto, a lo mejor una entrevista policial, me presento, le estoy indicando por qué estoy haciendo este procedimiento, con base en qué denuncias o hechos que se han denunciado, etcétera. Y entonces esta persona adopta comportamientos evasivos, agresivos puede ser, nerviosismo, ¿sí? Todo lo que ustedes, o bueno, nosotros hemos llamado en alguna vez el sospechosismo, que no existe, ¿sí? Son elementos que, conjugados con la denuncia previa, ¿sí? Pueden dar pie a una justificación legal de el control provisional preventivo. Y entonces voy a hablar de estos grados de intensidad del control preventivo. Antes de eso voy a revisar, me está parpadeando una ventanita acá, me imagino que es el chat. No. Bueno, no sé si hay preguntas, pero habíamos quedado que al final, ¿no? Regreso entonces a la presentación.
Ok, los grados de intensidad de los controles preventivos provisionales o provisionales preventivos. Nos dice esta tesis que el primero de ellos es el preventivo en grado menor. En este, los policías nos vamos a limitar provisionalmente el tránsito de personas y vehículos, con la finalidad de solicitar información a esta persona, ¿sí? Por ejemplo, su identidad, la ruta, por qué está transitando por acá o cuál es su por qué está en este lugar. Y en este control preventivo en grado menor, también el policía efectuará una revisión ocular, superficial, exterior de la persona o el interior del vehículo, es decir, los sentidos, ¿sí? Hasta ese momento. Si la persona, a la hora que yo le pregunto por su identidad, su ruta, los motivos de su presencia, etcétera, muestra este nivel de resistencia que nos refieren los diversos modelos de uso de la fuerza, una conducta evasiva, una resistencia pasiva o una resistencia activa tal vez, ¿sí? Y empieza a cuestionar las causas legales del procedimiento, empieza a exteriorizar probables influencias, etcétera. Eso me tiene que llevar a una valoración situacional, lo que conocemos como conciencia situacional, de que algo está mal. Debo, posicionar tácticamente una defensa, ¿sí? Ya sea personal o de mi equipo, ¿sí? Y dos, incrementar el nivel de fuerza a emplear. Es decir, no estoy diciendo que ya empecemos con reducción física de movimientos o el uso de algún dispositivo de control. No, pero tal vez puedo elevar mi nivel de verbalización, ¿no? Mi actitud, puedes dejar de ser cortés y empezar a dar comandos verbales propios de la autoridad policial, como órdenes legítimas, directas y claras, elevados de voz. A esto se le conoce como paralingüística, ¿no? Entonces, si la persona sujeta al procedimiento sigue demostrando conductas agresivas, hostiles, evasivas, nerviosismo, voy a un nivel preventivo en grado superior. Este está motivado objetivamente por lo que les acabo de decir, conductas proporcionales y razonablemente sospechosas. Razonablemente sospechosas no es lo mismo que sospechosismo o empirismo, ¿sí? Y esto implica que entonces los policías estemos en posibilidad de realizar sobre las personas o vehículos una inspección más profunda, un registro más profundo, dice esta tesis, ¿sí? Con la finalidad de prevenir delitos, por supuesto. Eso lo voy a decir siempre en mis informes, siempre en mi justificación ante un juez de control, siempre en mis partes informativos, informe policial homologado, etcétera. Mi finalidad es cumplir con las funciones de la seguridad pública que demarca el artículo 75, fracción segunda de la Ley General, que es la prevención de los delitos. Y con ello salvaguardo los intereses de la seguridad pública, la integridad de las personas, la vida, sus bienes, sus patrimonios, sus libertades, ¿no? Incluso la mía, también la de mis compañeros. Todo esto que realicé y que esta persona llama un acto de molestia ilegal o inconstitucional está debidamente justificado porque se llevó a cabo con base en un razonamiento objetivo, una sospecha razonable, una valoración integral de todos los elementos y circunstancias que se conjugaron en el lugar, en esa hora, ¿sí? Y para salvaguardar también, por supuesto, mi propia integridad, ¿no? Entonces, en este supuesto, además, puedo registrar sus ropas, sus pertenencias y el interior de sus vehículos. ¿Por qué? Porque esta conducta evasiva, agresiva, hostil, ¿sí? Da pie a que yo tenga argumentos sólidos, objetivos, razonados de llevar a cabo un procedimiento policial más, llamémosle intenso, ¿no? Porque, de hecho, así lo llama, grado de intensidad de control preventivo. En este mismo grado superior, o preventivo en grado superior, nos dice la misma tesis, que si las circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa, y por eso lo pongo en letras más grandes y con rojo, y en negrillas, debe existir la denuncia previa, ¿sí? O bien los sujetos controlados muestran un nivel alto de desafío o de evasión frente a los agentes de la autoridad. Aquí es cuando entonces está plenamente justificado y se va a servir toda esta justificación para poder de información al juez y al fiscal, por supuesto, para que califique de legal la detención que yo realicé, ¿no?
Esta tesis aislada la pueden encontrar como control provisional preventivo, parámetros a seguir por los elementos de la policía para que aquel tenga validez con posterioridad a la detención en flagrancia, ¿sí? Aunque también nos habla, por supuesto, de actos de denuncia previa, ¿no? Esta no la voy a leer toda porque sería muy extenuante para ustedes, causaría un poco de sopor, pero nos habla del derecho humano a la libertad personal y las características de los niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública sobre una persona, ¿no? Los niveles de contacto que seguramente ya los conocemos sobre el uso de la fuerza, ¿no? Pero quiero resaltar esta parte, ¿no? El accionar que el texto constitucional denomina detención, ¿no? Y luego esta otra parte, los agentes de seguridad pública implica también actos de investigación o prevención que se concatena con todo lo que ya les he dicho, ¿no? Y aquí, ojo, esta restricción, que hablamos de la libertad de una persona, debe ser excepcional y admitirse únicamente en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o sus posesiones, ¿no? Aquí estamos hablando del procedimiento de la detención, de la retención en caso cuando concurre la flagrancia, ¿no? No hay un mandamiento judicial o ministerial previo o por escrito, y por cuestiones de tiempo no lo puedo conseguir, pero entonces, ante todo lo que ya revisamos sobre sospechas razonables, etcétera, ¿sí? Puedo realizar estos actos de molestia o de investigación, inspecciones, etcétera, sobre una persona. Bien, también hay que revisarla. Y aquí quiero comentarles algo bien interesante. Tuve el honor de colaborar en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México y, bueno, mi superior inmediato, el maestro Guillermo Alberto Hidalgo Montes, y nuestra subsecretaria de Desarrollo Institucional, la maestra Ángeles Ocampo Allende, ambos con una visión muy clara de la seguridad pública, una vocación de verdad loable respecto a la seguridad. Actualmente el maestro Hidalgo Montes se encuentra como director general del Instituto de Formación Profesional de Hidalgo. Bien, platicando sobre la problemática de seguridad pública en la Ciudad de México, que es muy compleja, por el alto tránsito de vehículos, el tráfico que se genera a ciertas horas, casi todas las horas del día, pues los motociclistas, ¿no? Recuerden el triángulo de la criminalidad, medios, motivos y oportunidad, ¿no? Entonces, la oportunidad que se genera, los delitos de oportunidad en la Ciudad de México causan muchos estragos. Entonces, esta oportunidad que se genera por el tráfico de personas, pues para los motociclistas era aprovechable, ¿no? Aún más que la cachucha o el casco que deben llevar los motos las motociclistas, perdón, por su propia seguridad, pues no permite su identificación plena del rostro, ¿no? Lo que está pasando ahora con los cubrebocas, que también seguramente ya lo estamos padeciendo en todas las entidades federativas. Bien, pero no podemos establecer puntos de control provisional preventivo como se estaba estilando, bueno, no sé si se sigue estilando en la Ciudad de México, pero parando motociclistas o parando vehículos con X características o a personas con X características, solo porque sabemos, autoridades, que así es como le pegan al peligro a estas personas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue proyectar, la verdad, desconozco si hubo continuidad al proyecto, pero proyectamos un documento que estuvo incluso consensuado con instancias internacionales y académicas para establecer un protocolo de actuación policial para la retención, ¿sí? No detención, retención e inspección de personas y vehículos. Ya vimos lo que es la retención, ¿no? Bien. Y la ruta crítica, la ruta de este procedimiento era muy clara y con base en todo lo que les acabo de decir. Y es que lo importante de esto, y yo creo que es parte de la labor tan importante que hace el órgano de consolidación del sistema penal, es generar una buena coordinación entre todos los operadores del sistema de justicia. Comisiones de atención a víctimas, fiscalías, policías, defensorías, poder judicial, etc. La fiscalía y la policía es una relación que debe existir y prevalecer, fortalecerse imperantemente para que el sistema de justicia penal funcione. Entonces,
Aquí lo que hicimos fue establecer esta función de la fiscalía como una fuente de información para la policía. Lo que tenía que pasar para que este protocolo de actuación policial, o mejor dicho, para que el procedimiento de retención e inspección de personas y vehículos tuviera este soporte de legalidad, es que, ok, la Fiscalía de la Ciudad de México recibe las denuncias, ¿no? En una primera instancia, el Ministerio Público recibe las denuncias. Y aquí entra en juego algo que conocemos todos como inteligencia, ¿no? Que es elevar la información al grado de certeza, pero previo a esto, previo a la generación de inteligencia, hay un proceso que se llama análisis de la información, de explotación de la información, ¿no? Entonces, estas denuncias, evidentemente, tienen la descripción de probables responsables, los lugares de los hechos denunciados, los instrumentos del delito, las horas de los hechos, las rutas de huida. Es decir, en esas descripciones de las víctimas y testigos se describe el modus operandi de los delincuentes, ¿no? Ok, ya tengo entonces procesada y analizada esa información, que es el segundo paso. Están aperturadas las carpetas de investigación con estas denuncias. Lo que tiene que hacer la fiscalía es a lo mejor clasificar estos datos que emanan y derivan de las denuncias, ¿sí? De las carpetas de investigación aperturadas, generar un tipo de estadística criminal, por supuesto, eso hacen las áreas de análisis criminal, los criminólogos, ¿sí? Y entonces, con base en todos esos datos, solicitar la colaboración de la Secretaría de Seguridad. Ahora sí, yo fiscal, fundado en ejercicio de las facultades que me confiere la ley orgánica de la Fiscalía, el reglamento de la Fiscalía, la ley de seguridad del Estado, no sé, la ley que se les ocurre les aplique, pero fundado en ejercicio de mis facultades, solicito a ti, secretario de Seguridad, para que en el ejercicio de tus facultades, ¿sí? Colabores conmigo conforme a esta información. Colabores conmigo para realizar actos de investigación, ¿sí? Conforme a esta información. Tengo denuncias que me refieren que las personas, ¿no? Usan sudadera con capucha, tal vez, ¿no? O gorra, o portan una mochila negra, o usan vehículos de tales características, motocicletas, en tales horarios y en tales rutas cuando el tráfico vehicular es denso, etcétera. Ya tengo una descripción del modus operandi, ¿sí? Pero además lo estoy sustentando en denuncias previas realizadas por las personas o las víctimas, ¿sí? Y yo, Fiscalía, solicito tu colaboración para que realices acciones de prevención de esos delitos. Y en caso de que identifiques a una de las personas, ¿sí? De las cuales se describen en este escrito, oficio, solicitud, ¿sí? Las remitas o las pongas a disposición de la autoridad competente, que es la Fiscalía, evidentemente. Entonces, ahí está, solicitud del fiscal. Instrucción del secretario, otro paso. Ok, el secretario recibe la solicitud de la Fiscalía y instruye a su área operativa, su subsecretario, comisionado, director general, etcétera, a colaborar con la solicitud de la Fiscalía, ¿no? Y entonces le instruye a su jefe de sector, a su jefe operativo o de coordinación, no sé, implementar puntos de control provisional preventivos con base en qué fundamento jurídico, pues el que yo tengo como establecer y llevar a cabo funciones de prevención, ¿no? Y que en ellos, en esos puntos de control provisional preventivo, se aboquen a investigar los delitos que refiere la Fiscalía han sido denunciados, cuyas características que derivan de estas denuncias son descripción de los sujetos, descripción de los horarios, descripción de los lugares, descripción de los instrumentos del delito, vehículos, etcétera. Se funda y se motiva. Posteriormente, entonces, el jefe operativo implementa el punto de control provisional preventivo y le da consignas claras a los policías, pero también les da un oficio de comisión. Juanito, Pedrito, Susana y Carla van a estar del 11 de septiembre al 15 de septiembre en tal avenida, en tales horarios, con la finalidad de establecer puntos de control provisionales preventivos para identificar estos delitos que
esta orden emana de una instrucción superior que a su vez deriva de la solicitud de colaboración de la Fiscalía para investigar X hechos punibles, X delitos. Entonces hay una descripción del modus operandi, el lugar, hora, tipo de delito que se investiga, datos descritos en las denuncias, una ruta del mandamiento de la autoridad competente, es decir, todas las instrucciones y órdenes o solicitudes que se han hecho, y el policía realiza la retención. ¿Y qué le va a decir a la persona? Le va a explicar las causas de su procedimiento. Se va a presentar, buenas tardes, soy el policía segundo, David Posada Munive, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estamos estableciendo un punto de control provisional preventivo con la finalidad de prevenir la comisión de delitos que en esta zona recurrentemente se han llevado a cabo. ¿Sí? Si me permite, por favor, una identificación, o me puede decir a dónde se dirige, etcétera. ¿Se pone agresivo? ¿Me permite una identificación? ¿Sí? Por favor, hago una inspección ocular al exterior del vehículo, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ya veré yo en qué medida tomo decisiones. Esto es totalmente parte del procedimiento policial y es la decisión del propio policía. Si escuchó algo en la cajuela, si la suspensión viene vencida inusualmente, o sea, se ve cargado el vehículo, si huele algo, etcétera, entonces y solo entonces podrá realizar una inspección profunda. De lo contrario, la persona tiene todo el derecho de cuestionar el procedimiento y tiene todo el derecho incluso a mostrar cierta inconformidad sobre el mismo. Pero el policía debe utilizar aquí los niveles de contacto, sus técnicas y tácticas policiales relativas a los distintos niveles de uso de la fuerza. Y la más importante herramienta que tiene un policía es la comunicación. Y un policía que se sabe comunicar y dirigir a las personas y que además porta el uniforme con gallardía, esa persona va a ser respetada porque conoce el nuevo marco jurídico, tiene disciplina y además se dirige con cortesía. Entonces, esta persona tiene que ser persuadida, es decir, convencida de colaborar. Y si no, le voy a explicar antes de ejecutar un procedimiento diverso las consecuencias de su resistencia, las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de no colaborar con mi procedimiento policial. Sí y solo si le expliqué y le justifico todo esto, procedo a la inspección forzosa o a la revisión forzosa, pero tengo que justificar o acreditar que hubo una resistencia del particular o del ciudadano, tal vez una conducta agresiva, hostil, violenta, evasiva, ¿sí? Que con base en todo lo que está en mi escrito y mi oficio de comisión, ¿sí? Me hace a mí presumir fundadamente, razonablemente y objetivamente que esta persona puede estar involucrada en un probable delito. La persona se puede bajar de su vehículo enojada o yo voy a abrir el vehículo y no encuentro nada. Muchas gracias, discúlpeme, pum, ¿no? Etcétera. Pero tal vez encuentro algo. Entonces, ¿qué pasa? Flagrante delito, detención, puesta a disposición. ¿Sí? Y esto era un protocolo, un procedimiento mapeado, sustentado en las normas jurídicas, por supuesto, revisado y cuidando toda la legalidad del procedimiento policial y del marco constitucional, ¿sí? Que los invito a que revisen si esto se lleva a cabo en sus entidades federativas o municipios, y de no ser el caso, tengan muy en cuenta que la colaboración fiscalía-policía es indispensable para poder dotar de constitucionalidad y legalidad a las detenciones policiales. Yo, comisario de Seguridad Pública, no nada más porque se me ocurre que aquí en este entrón que pasa en la maña, voy a poner una patrulla para que esté reteniendo todas las camionetas. Eso está mal, ¿no? Porque una cosa es el empirismo y otra cosa es la legalidad. Bien. Pasando a lo que ya vamos a revisar sobre los derechos que asisten las personas en detención. Déjame ver cuánto tiempo me queda. Ok. Bueno, una vez que yo realizo una detención, otra cosa que va a dotar de legalidad este acto es que yo respete los derechos de las personas en detención. Y para ello, el artículo 20, apartado B de la Constitución y el 103 y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dicen sobre los derechos que asisten a toda persona en detención. Y una de las garantías jurídicas de este derecho, de esos derechos, es que yo se los debo hacer saber a esta persona, ¿sí? Entonces, nuestro Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente nos da un formato, uno de sus anexos que se llama Constancia de Lectura de Derechos del Detenido, ¿no?
Y bueno, nosotros conocemos estos derechos. Hubo un trabajo muy fuerte por parte de lo que entonces era la CETEC y la Comisión Nacional de Seguridad y las respectivas policías locales para capacitar a todo el personal conforme al transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Y estamos obligados a garantizar este derecho. Tenemos que decirle a la persona que, ok, una vez que es detenida, ¿sí? Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención. Por lo que le informo, ¿sí? Que con motivo de su probable participación en un hecho como de robo, por el señalamiento directo de la víctima, ¿sí? Usted fue sujeto a este procedimiento, ¿no? Tiene derecho a guardar silencio, ¿sí? O tiene derecho a declarar, pero en caso de declararlo, tendrá que ser asistido de su defensor ante la autoridad competente. Tiene derecho a ser asistido por un defensor. Si no quiere o no puede pagar un defensor, este le va a ser designado de manera gratuita por el Estado. Tiene derecho a hacer de conocimiento a un familiar o persona que usted desee los motivos de su detención y el lugar de custodia en el que se hallará en todo momento. Tiene derecho y será considerado como inocente desde este momento hasta que se determine lo contrario por una autoridad judicial. Si usted es extranjero, tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. Si usted tiene derecho, en caso de no hablar español, a un traductor o intérprete, y el cual le podrá ser proporcionado por el Estado de manera gratuita en su oportunidad, ¿sí? Tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Público de manera inmediata o ante el juez de control según corresponda, ¿sí? De manera inmediata. Una vez que yo le hice saber los derechos, le voy a preguntar, comprendió usted sus derechos? ¿Sí? Y aquí el formato nos dice que si le entregué copia de esta cartilla de derechos, ¿no? El formato nos pide que el detenido firme la constancia de lectura de derechos, ¿no? ¿Qué pasa si no la firma? No pasa nada. ¿Por qué? Porque esos derechos se los voy a leer en presencia de un binomio, de un compañero, de un testigo actuante en el acto de detención. Si no quiere firmar, hago firmar a mi compañero. No abusemos de esta situación. Hay que procurar de la manera más legítima y honesta posible que la persona detenida sí firme esta constancia de lectura de derechos. Pero sabemos que es muchas veces complicado por el estado emocional de ambos, el mío y el de la persona, ¿no? Entonces, también ojo con eso, pero lo que sí hay que hacer es hacerles saber sus derechos, ¿sí? Ok. Pero esto de la lectura de derechos y la cartilla, ay, que se me olvidó, y que primero que apréndanse los policías, apréndanselos, no se confíen de la cartilla de derechos, no porque, ay, pues es un arresto si no me la llevo. No, señores, esto les puede ayudar mucho, no solo a ustedes, sino ayuda al país para dotar de legalidad sus detenciones, ayuda al sistema penal, ayuda a la autoridad judicial, ayuda a la autoridad ministerial, ¿sí? Ayuda a la víctima, ayuda al probable responsable, que también es una persona, ¿sí? Y que tenemos que procurar sus derechos humanos. Pero nos ayuda también a nosotros, ¿no? Estamos trabajando con la misma ruta, un mejor país. Entonces, apréndanselos. No solamente llévenlos, sí, bueno, mi recomendación es que sí lleven una cartilla, pero de todos modos, estudienla, llévensela. Y van a ver que el día de mañana, esta lectura de derechos ya no va a estar tan robotizada como lo acabo de decir. Ya directamente usted, cuando tiene una persona detenida, le va a decir, ¿hablas español? Sí, vale. Esta persona habla español, ¿te entendió? Como que ya puedes pensar en no decirle lo del derecho al traductor. ¿Eres mexicano? Sí. Ok, de todos modos, si no eres mexicano, tienes derecho a que el consulado de tu país sepa lo de tu detención, ¿no? En fin, ya no se va a hacer tan mecánico, tan robotizado, porque usted ya lo va a saber, ¿sí? Tu policía ya vas a saber estos derechos que te asisten a una persona en detención y se los vas a decir, ¿sí? Le vas a decir a qué tiene derecho. Ahora, técnicas, recomendaciones para la lectura de derechos. ¿Cuál es el momento adecuado para la lectura de derechos? Indiscutiblemente, una vez que el policía realizó una inspección de la persona, no nada más cuando esté controlado y asegurado. Debe ser posterior a la inspección para asegurarnos de que no porta objetos o artefactos que pudieran causar un daño a mí o a otras personas. Una vez que yo ya tengo a la persona controlada, asegurada e incluso recomendación en un estado de emoción no tan violento, ¿sí? Y ya realizada la inspección, procedo a dar lectura a la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención. Que si lo puedo hacer en la patrulla, sí lo puedo hacer en la patrulla.
¿no? Lo que sí es que tengo que hacerlo preferentemente lo más pronto posible. No me voy a esperar a que llegue a sede ministerial, ¿sí? Porque de entrada ahí el Ministerio Público o el defensor de oficio le va a preguntar al detenido, ¿ya le dijeron sus derechos? Y si le dice que no, podemos tener un problema. Pero sí vamos a procurar hacerlo cuando nuestra seguridad y la de terceros corra menos riesgo, ¿no? Y hay que hacerlo de manera rápida para que él sepa, este detenido sepa, o la persona detenida sepa que tiene derecho a una llamada, a un defensor, ¿sí? En realidad esto lo dota de certeza jurídica sobre su situación jurídica, perdón. Ahora, mecanismo de lectura, ok, tómate tu tiempo para que en el momento que estés realizando la lectura, este detenido comprenda cada uno de los derechos que le asisten, los asimile. Por el riesgo de la situación, si esta lectura no se puede realizar en el lugar de los hechos, bueno, hazle de conocimiento a la persona detenida dentro de la propia patrulla que le vas a hacer saber sus derechos, o cuando lo estás trasladando ante una autoridad competente, ¿no? Para esto hay que considerar estas preguntas, ¿no? ¿Quién le lee los derechos al detenido? ¿Quién lo debe hacer? Bueno, atendiendo al artículo 16 constitucional en que cualquier persona puede detener al indiciado en flagrancia, esa cualquier persona puede ser un ciudadano. Si es un ciudadano el que hizo la detención, no está obligado a leérselos o a hacérselos saber, pero sí el policía que recibe esa puesta a disposición, ¿sí? Si una persona te dice, a ver, este canijo hizo tal cosa, ok, una vez que yo acredito, dado este señalamiento, con elementos materiales de que esta persona probablemente sí participó en la comisión de un delito, lo detengo, lo aseguro, lo inspecciono y yo, policía que recibió esa puesta a disposición ciudadana, le leo los derechos. Si es el policía que quien detiene a una persona en flagrancia, o por mandamiento judicial o por mandamiento ministerial, los derechos los voy a leer yo, el que realizó la detención, u otro compañero que haya participado en la detención, ¿sí? ¿Qué pasa si la persona detenida resulta con lesiones? Pues en este supuesto, el momento de la lectura no es prudente en el momento de su detención, porque esta persona está lesionado, está conmocionado, está gravemente herido tal vez, ¿no? Entonces, se debe solicitar en primer término el auxilio médico, Protocolo Nacional de Actuación Prima Respondientes, es una de las primeras partes, ¿no? Procurar la atención médica de víctimas, de probables responsables, de compañeros, etcétera. Ok, con el fin de preservar su integridad física, por supuesto. Y una vez que esta persona esté estable, ¿sí? Se le dará lectura a sus derechos como persona detenida. Ahora, ¿quién garantiza todo lo que yo le estoy diciendo, todos esos derechos? El abogado, el traductor, la llamada, el consulado. Yo, policía, si me dice, ok, quiero llamar, dame mi abogado. ¿Dónde está mi abogado? Llévame al consulado. No, a ver, espérate. Los derechos de las personas en detención deben ser garantizados por las instancias correspondientes. Y la cartilla o su lectura es únicamente para hacerle saber a la persona detenida que tiene derechos y para garantizar lo que conocemos como el debido proceso, ¿no? Entonces, la policía deberá procurar la integridad física y la vida de la persona en detención, no todos los derechos que ya le dijimos. Para eso está el juez de control de legalidad, ¿sí? ¿Sí? Y para eso está el Ministerio Público y el asesor jurídico y el defensor, ¿sí? Quienes le van a dar con oportunidad y de acuerdo a los procedimientos previamente establecidos la garantía de cada derecho que le hemos hecho saber al detenido. Que si le debo entregarle forzosamente una copia de la cartilla como nos dice este formato, no. Eso es únicamente una recomendación, ¿no? No existe una orden expresa como tal. Lo que sí es que debes hacérselo saber, debes leérselos y preguntarle si los ha comprendido. Eso es lo esencial para este tema de la lectura de derechos. Para mayor información, los invito a que lean este documento, que es el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Son 39 principios. Un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muy interesante y que les va a dar una visión más humanista y amplia sobre los derechos de una persona en detención o en prisión. Bien, cerrando, vámonos a la puesta a disposición. Ya hice la detención, ya leí los derechos. ¿Qué es la puesta a disposición? Tenemos dos definiciones, una que en su momento fue legal con un acuerdo del Procurador General de la República y otra que es realmente una hermenéutica de diversas normatividades, ¿no? La primera de ellas, la puesta a disposición es
o solía denominarse al documento que realiza el integrante policial de forma pormenorizada e inmediata respecto a la presentación física de las personas u objetos asegurados ante el Ministerio Público. Ahora todo esto sabemos que se traslada al informe policial homologado, ¿no? Otra definición, ok, esta es un poco más actual. La presentación física, formal y material ante la autoridad competente de personas u objetos que tengan presunta o probable relación con hechos que la ley señala como delito o bien con probables infracciones que constituyan una falta administrativa. 3 elementos. Es una presentación física y es una presentación formal y material, ¿no? Vamos con los requisitos de forma. Entonces, para que sea formal, ¿qué debe tener la puesta a disposición? Ese ejercicio de poner a disposición algo o alguien, a la persona detenida o a los objetos asegurados. Y en caso de personas, un certificado médico. Un certificado médico que acredite el estado físico y de salud en que llega una persona a una sede ministerial, ¿no? O a un juzgado cívico. La constancia de lectura de derechos al detenido, el informe policial homologado. Esos son los elementos que nos dice nuestro protocolo nacional que constituyen y formalizan la puesta a disposición. Pues muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su interés. A lo mejor fui muy rápido, la naturaleza del tema es como para más tiempo. Me gustaría muchísimo entrar a preguntas y respuestas. Antes de esto de preguntas y respuestas, yo quiero decirles que para mí el ser policía ha marcado mi vida y todo esto ha reflejado en mí un sentido de pertenencia no solamente para una corporación, sino para la policía como concepto en todo el país. Y la invitación que me hace el maestro Arturo Aguayo, Erika, y la consideración que tiene conmigo el capitán Armando Carreón, de verdad lo aprecio mucho, lo valoro. Y para esta presentación, antes de entrar a preguntas y respuestas, yo quiero hacerles un regalo, ¿sí? Es una filosofía de vida que yo he adoptado, ¿sí? Y que me gusta mucho compartir cuando estoy ante policías, sobre todo, ¿sí? Ante servidores públicos, ante operadores del sistema de justicia penal y ante personas que están convencidas de que somos más los buenos y de que esto puede funcionar si todos seguimos la misma ruta. Y esta es una filosofía japonesa que nos habla sobre el secreto de la felicidad, de cómo obtener una vida feliz, y se llama Ikigai. Quiero platicárselas como un concepto, una filosofía de vida que yo mismo adopté, y que consiste en un ejercicio en el que en un círculo tú vas a escribir todo aquello que amas hacer, ¿sí? En un círculo escribimos 3, 4 cosas que amamos hacer. En otro círculo vamos a escribir aquellas cosas en las que somos buenos. ¿Sí? Soy bueno haciendo tal cosa. En otro círculo vamos a englobar cosas que creemos que necesita el mundo, que son necesarias para la humanidad. Y en otro círculo vamos a poner cosas por las que me pueden pagar por hacer. De tal manera que cuando, por ejemplo, a mí me gusta mucho cantar, pero soy pésimo cantando, ¿no? Entonces, eso no lo voy a poner en lo que soy bueno, pero cuando pongo algo que amo y algo en lo que soy bueno, cuando esos dos círculos se conjugan, esa es mi pasión. Si encuentro algo que necesita el mundo y además por ello me pueden pagar, esa es mi vocación. A su vez, si encuentro algo que amo hacer, y eso que amo también lo necesita el mundo, encontré mi misión. Y por último, si encuentro algo en lo que soy bueno y además me pueden pagar por ello, esa es mi profesión. ¿Sí? Cuando se conjugan estas cuatro circunstancias en algo que hacemos, esa es nuestra razón de ser. Eso es nuestro Ikigai. Porque si yo tuviera, ¿no? Si yo tuviera
algo que en lo que soy bueno, algo que amo y algo que necesita el mundo, pero no me van a pagar por eso, pues voy a tener cierto goce y sentido de realización, pero hay deudas, hay familia, no voy a tener esa riqueza y me voy a frustrar tarde o temprano. De igual manera, si yo tengo algo que necesita el mundo, algo por lo que me pueden pagar y algo que amo, pero soy malo haciéndolo, voy a tener cierta incertidumbre en lo que hago. Me voy a sentir un poco charlatán sobre lo que estoy haciendo, ¿no? De la misma manera, si soy bueno en esto, lo necesita el mundo, me pueden pagar, pero no amo hacerlo. Si no amo hacerlo, me voy a sentir vacío, ¿sí? Y si amo hacerlo, soy bueno y me pueden pagar por ello, pero es algo que no necesita el mundo, que no le es útil a la humanidad, me voy a sentir socialmente inútil, desperdiciado. Pero cuando todo esto se conjuga, encontré mi Ikigai, mi razón de ser, ¿sí? Yo ya la encontré en la policía, a la policía a la que le debo muchas satisfacciones, muchas lágrimas, muchos amigos, ¿no? Como los que están ahorita escuchándome. Y yo espero de corazón que en todos ustedes hayan encontrado ya su Ikigai en lo que hacen actualmente y que si no, lo encuentren pronto, porque solo así podemos dejarle algo bueno a este mundo. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, maestro David Posada. Si me escuchas, Sí, ¿te parece que iniciemos con la dinámica de las preguntas y respuestas? claro. Por favor, le pedimos a los participantes, si es su deseo tener audio, levantar la mano en orden y les van a activar el audio para que hagan el planteamiento de manera directa al maestro Posada. Si lo quieren hacer a través de pregunta escrita, pues lo manifiestan en el chat y yo procedo a leerle el cuestionamiento al maestro. Así que adelante. Pues hay una serie de felicitaciones, maestro. Muchas gracias. Hay aquí un comentario de Jiménez Jerónimo Grecia. Dice, hay que dejar muy en claro que la sospecha debe ser razonable y objetiva. El primer respondiente debe seguir el protocolo de detención, es decir, debe estar fundamentada y motivada e informarle sus derechos a la persona, además de cerciorarse de que fueron entendidos. De no ser así, es violatorio del artículo 16 y 14, no referente a ser una autoridad competente o no, sino debido proceso que se debe llevar a cabo, ya que también abarca de manera general ese aspecto. Claro, sí, es exactamente lo que comenté, ¿no? Debe haber una sospecha razonada, objetivos, elementos materiales y lingüísticos o paralingüísticos sobre las conductas y el comportamiento humano. Y debo, por supuesto, y como lo recalqué, asegurarme de que respeté el procedimiento de lectura de derechos, de que la persona comprendió sus derechos y procurar al máximo garantizar todas estas, valga la redundancia, garantías jurídicas que dan la Constitución sobre los derechos humanos de las personas en detención. Si yo hago todo eso, voy a estar tranquilo con la legalidad de mi detención. Es muy acertado el comentario. Aquí hay un cuestionamiento, dice, con respecto a los certificados médicos, en caso de no haber un médico legista, esto ocurría entre paréntesis en muchas comunidades alejadas o rurales, ¿es válido acudir a médicos particulares? Sí, claro, sí, sigue ocurriendo, Cristian, sigue ocurriendo. Gracias por tu pregunta, muy, muy buena. Incluso lo comentábamos hace unos días, el capitán Carrión y tu servidor. Hay municipios, zonas rurales, agencias del Ministerio Público que no tienen médico legista, ya sea que no existe o que está de vacaciones o está comiendo o lo que tú quieras. Tu policía tienes, uno, la obligación de certificar médicamente al detenido y dos, te va a dar certeza de la forma en que el detenido llegó a la sede ministerial. Porque quién sabe cómo después lo presente el Ministerio Público ante la instancia judicial y que diga sobre lo que le pasó. O es más, que el detenido propiamente, por sí solo se lastime dentro de una celda. Una situación también que no comenté es que ese plazo de 48 horas que una persona detenida puede pasar en sede ministerial o el doble en caso de delincuencia organizada, también se le conoce como retención ministerial.
¿no? ¿Por qué? Porque es un plazo en el que el Ministerio Público realiza sus primeros actos de investigación. Pero volviendo a tu pregunta, si no hay médico, tú debes, primero que nada, para formalizar tu puesta a disposición lo necesitas. Que si lo puedes llevar con un médico particular, sí. Y eso lo vas a plantear en tu informe. Hay una metodología que a mí me enseñaron y que me ha servido para muchas cosas en cuanto a certeza jurídica de mis actuaciones. Es las 3R, ¿sí? Todo lo que yo hago lo debo registrar, lo debo reportar y lo debo rendir, ¿sí? Rendir es a través de un informe escrito. Todo lo que tú hagas, obviamente mientras esté dentro de un marco legal, ¿sí? Y que tú lo conoces como un procedimiento policial justificado, regístralo, repórtalo a tu superior y ríndelo en un informe, ¿sí? Registra horas, lugares, causas, repórtalo inmediatamente a tu superior para cualquier instrucción en contrario o una solución que no has previsto y ríndelo un informe con tu rúbrica donde quede constancia de que enteraste a tu superior o a otra autoridad sobre lo que hiciste. Que lo lleve a un médico particular, a una farmacia del ahorro, un similares, a lo que se te ocurra. ¿Por qué? Ante la inexistencia de un médico legista o un médico en la sede ministerial o un médico en la corporación policial, etcétera, para que deje constancia sobre el estado físico que guardaba la persona en detención. Aquí nada más ojo porque que ese médico tenga cédula profesional. Cuídalo mucho, ¿no? Eso sí. Aquí, por favor, Miguel, si nos puedes apoyar para darle micrófono al capitán Carrión, por favor, quiere hacer ahí un comentario. Un segundito, maestro. Ahí está, capitán. Bueno, buenas noches a todos. Siempre es enriquecedor y muy de mucha calidad humana tener amigos como el buen licenciado David, tan Gracias. sencillo así como lo conocen ustedes, como apenas lo están conociendo, como para quienes tenemos un poquito más de tiempo y poder disfrutar de estos conocimientos, no poderlos compartir, saber que somos también, que compartimos ese Ikigai, que es su filosofía de vida. Bien, después de eso, mi comentario es de que nos queda claro a todos de que este sistema de justicia penal, en particular en este tema que está tratando el maestro David, se ha ido consolidando, maestro Arturo, todos los compañeros. Recuerdo cuando estuvimos en la academia, donde también estuvo el maestro David, en la Academia de la Policía Federal, cuando nos hablaban del registro forzoso, se nos instruyó, se nos impartió el conocimiento de que era por escrito, de que si una persona en ese acto de molestia, en esa intervención policial, se negaba a la participación del policía, a darle un dato, teníamos que hacer una especie de empadronamiento. Bien, el empadronamiento lo topamos en la actuación del primer respondiente. Cuando vamos a entrevistar a algún testigo, no quiere dar ningún dato, únicamente tomamos sus generales, ¿no? Claro. Ese es el empadronamiento. Pero con el paso del tiempo, este crecimiento, esta consolidación de los conocimientos que se nos virtieron del primer respondiente, pues poco a poco cada uno de los policías con mayor o con menor experiencia vamos acuñándolos, vamos haciendo parte de nuestra técnica policial, de nuestra técnica, de nuestra manera propia de ser y de interactuar con los ciudadanos. Entonces, pues qué bonito y qué bueno gozar de estos conocimientos que nos imparte el maestro y pues ese es el comentario. Gracias. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, muchas veces la información que se dio en una primera instancia por parte de nuestros instructores en materia de función policial en el sistema penal acusatorio, primer respondiente, capacidades para procesar, fue adaptándose, diría yo, a otras prácticas, ¿no? Que demostraron en muchos casos eficiencia, en otros casos trabas ante ya sea la sede ministerial o la instancia ministerial o judicial, y que hemos ido, pues, yo diría perfeccionando más que tergiversando con base en esta experiencia, ¿no? En esta vacatio legis que dio incluso el constituyente. Se fueron aprendiendo más prácticas
tal vez mejores, tal vez otras que no, como en muchos de los comentarios que estoy leyendo sobre la dilación, trazar rutas, establecer horarios de manera cronológica, sistemática, detallada en nuestros informes. Todas estas buenas prácticas o estas referencias empíricas que nos llevan ahorita todavía a seguir perfeccionando la técnica policial del informe policial homologado, de los procedimientos de técnicas de investigación que llevamos, ¿no? Agradezco mucho tus palabras, mi capitán, perdón. Aprecio mucho tu amistad y estoy a la orden para cuando se ofrezca algún apoyo. Gracias, capitán. Aquí hay otro comentario, maestro Posada. Existen amparos directos en revisión, entre paréntesis 2015, que hablan acerca del derecho humano del detenido para ser enviado inmediatamente ante la autoridad competente. En particular se refieren al tiempo que lleva en realizar las actividades administrativas, particularmente el certificado médico, y que dilatan esta puesta a disposición, pero refieren que la obligación de realizar el certificado médico es del fiscal investigador. ¿Cuál es su opinión al respecto? Qué bueno que tocas el tema, Gabriel. Es correcto y esto lo podemos encontrar a mayor profundidad en los principios que referí de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de toda persona sujeta a una forma de prisión o detención. A mí me pasó en Colima, en el estado de Colima, que apoyé a unos compañeros como asesor, o bueno, como guía, por decirlo así, para hacer una puesta a disposición. Recién empezaba esto de la implementación del sistema penal acusatorio a nivel federal, por ahí del 2016. Bien, llegamos a sede ministerial con la persona detenida, ¿sí? Y sorpresa que el Ministerio Público nos dijo que para la certificación médica teníamos que hacerle un escrito dirigido al jefe de servicios periciales para que él autorizara al médico certificar al detenido, pero no dirigirlo al Ministerio Público, sino dirigirlo al jefe de servicios periciales, porque orgánicamente en esta Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, bueno, servicios periciales no depende del Ministerio Público. Entonces, él no puede ordenar a servicios periciales hacer la certificación médica. Y yo venía en esta sinergia que traía con el Grupo Federal de Capacitación y con la CETEC y con la CNS, de todos somos amigos y todos nos vamos a ayudar para el buen puerto de este sistema penal acusatorio, y me encontré con muchas trabas, sobre todo en fiscalías. Y dije, ¿cómo es posible que présteme una computadora, por favor? No le puedo prestar computadora, usted consígase su computadora. Hice el escrito a mano, lo firmé, lo entregué a servicios periciales, me acusaron. Al cabo de, yo estoy calculando unas 2 horas, 3 horas, entró el detenido a certificación médica. Entonces, este criterio que han emitido, o estos razonamientos que han emitido los tribunales colegiados unitarios que han conocido de los amparos, respecto a que es obligación del fiscal investigador la certificación médica, yo lo aplaudo, soy empático con él, me parece que eso es lo correcto, porque la Constitución me obliga a cumplir con un derecho del detenido, que es cumplir con la inmediatez de la puesta a disposición, ¿sí? Y estos principios básicos y Amnistía Internacional y otras ONGs que son referentes en el tema nos han dicho que incluso no llevemos al detenido a nuestra corporación para toma de huellas, para fotografías, que no los llevemos para médico allá, únicamente cuando existe un riesgo alto de evasión, de sustracción o de alguna emboscada con la finalidad de sabotear la puesta a disposición por parte de un grupo criminal, está justificado esperar en el lugar o acudir a una instancia, una corporación para salir en convoy, y ahí actualiza el Protocolo Nacional de Traslados, ¿no? Pero si esto no está justificado objetivamente, ¿sí? Si el nivel de riesgo de la persona detenida, etcétera, no justificarían una dilación en la puesta a disposición, lo correcto es llevarlo a sede ministerial con mis objetos asegurados, persona detenida, constancia de lectura de derechos del detenido, en lo que se hacen otras diligencias, requisitar mi IPH,
y obtener por parte de la Fiscalía el certificado médico. Eso sería algo fenomenal, algo que debe pasar y que yo estoy seguro y convencido de que con base en la jurisprudencia o las tesis que emanen del Poder Judicial vamos a conseguir en algún momento, porque es lo lógico, es lo más pragmático, ¿no? Que en sede ministerial se realice la certificación médica, ¿no? Sin embargo, por el momento no está estatuido como una norma, como una ley, y es obligación del policía, ¿no? Pero qué bueno que ya hay amparos y comentarios por parte de los tribunales al respecto. Hay otro comentario de Rolando Dunton, que dice, buenas noches, muy buena ponencia, felicidades. Me da gusto que un compañero tenga esa capacidad. Quiero aprovechar para preguntar qué número de tesis es la que vimos. Control provisional preventivo. Déjame ver si tengo los datos de localización. Perdón, ¿eh? Ay. Si nos compartes las diapositivas, maestro, igual se lo hacemos. No anoté los datos de localización, ofrezco una disculpa, sin duda es un tribunal en materia penal, pero si la buscas así tal cual, con este título, te va a aparecer, ¿no? Es tesis aislada, ojo, no es jurisprudencia, es tesis aislada. Recuerden que las tesis aisladas son criterios que han emanado, si no de un tribunal colegiado o de la Suprema Corte, pero que no tienen todavía el nivel de ser obligatorios o de ser una norma jurídica, ¿no? Apenas es uno de los criterios. Para que sea jurisprudencia deben emitirse 5 en el mismo sentido, ¿no? Maestro, hay otro comentario de Leobardo Antonio Romero León. Dice, la cronología de los tiempos en la apuesta es donde más se enfocan los defensores. A veces el tiempo está en nuestra contra por contratiempos ajenos a nuestro actuar. Yo me quiero imaginar que el planteamiento es qué hacer, qué se puede hacer, o qué opina usted respecto a esta reiterada conducta, ¿no? La verdad es que en mi experiencia, es uno de los argumentos básicos de un defensor que no está capacitado en el sistema penal acusatorio, y lo único que hace es pues aventar cualquier argumento para que su defendido vea que está haciendo un trabajo para convencer al juez de calificar de ilegal la detención, ¿no? Realmente, pero muchas veces funciona, pero funciona no gracias a su gran argumento, sino funciona debido a lo mal que nosotros registramos nuestro IPH, ¿no? ¿Qué hacer cuando tenemos una complicación en la ruta, en el traslado del lugar de la detención a la sede ministerial? 3R, registrar, reportar y rendir en el informe policial homologado. Que me tardé mucho porque se me ponchó una llanta, hubo una manifestación, estaba bloqueada la carretera, tuve una emboscada y salí librado de ella y me persiguieron porque me querían quitar a mi detenido. Lo que tú quieras, se desmayó el detenido de camino a la sede ministerial y entonces di prioridad a la atención médica. Registramos, reportamos, o sea, damos aviso al Ministerio Público, ¿sabe qué? Iba para allá, pero pasó esto y esto y esto y esto, y rindo en mi informe policial homologado. Si todo está justificado, ¿sí? Hay testigos y pruebas o elementos suficientes para demostrar lo que pasó, no vas a tener ningún problema en el control de detención. Perfecto. Pues, de todos los comentarios, realmente son felicitaciones a tu ponencia, maestro. No, muchísimas gracias. Hablan de excelente ponencia, excelente conferencia. Ya no tenemos más preguntas, no sé, a los participantes, ¿hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta? ¿Alguien quiera participar? Pues parece ser que pues todo se redunda en felicitaciones, maestro, por tu excelente y magistral conferencia. No, al contrario, felicitaciones a ustedes por seguir atentos a su profesionalización. Es algo que ustedes se van a llevar para su crecimiento personal y que la sociedad les vamos a agradecer. Pues sin más preámbulos, licenciado David Posada, pues agradecerte de nueva cuenta esta valiosa aportación al gobierno del Estado de California Sur, al órgano de consolidación
evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal en el Estado, por tu aportación, por tu magistral conferencia. Esperamos seguir contando con tu apoyo, como Cuando lo has gusten. venido dando. Es para nosotros importante seguir con el tema de las capacitaciones y sobre todo, pues como tú puedes verlo en el chat o en la lista de asistencias, pues está muy nutrido la concurrencia a esta conferencia, y es en razón de que son temas de mucho interés para los primeros respondientes que día con día se enfrentan con este tipo de circunstancias y este tipo de dudas que tienen que enfrentar en su desempeño laboral. Entonces, sin más preámbulo, te agradezco de nueva cuenta, te reiteramos nuestro agradecimiento, estamos a las órdenes, y agradecerte por el tiempo que nos dedicaste. De igual manera, quiero agradecer a la licenciada Erika Camacho, al licenciado Miguel Terán, que hacen posible la transmisión de esta conferencia, y agradecer a todos los participantes que sin ellos pues no se podrían generar estos espacios, estos ciclos de conferencia tan importantes, como usted lo dice, maestro, para la constante capacitación en materia penal. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes y felicidades por esta gran labor. Que tengan buena noche, hermanos. Hasta luego. Gracias.